buenos días, soy yo de nuevo el maestro Juan Carlos y como todos los días les traigo las explicaciones para que realicen las actividades el día de hoy, miércoles 24 de marzo de 2021. Y comenzaremos con español y la actividad será musicalidad y ritmo en los poemas. Esta actividad tiene relación con el tema que vimos ayer en las actividades, que es el de los poemas y más específicamente en la rima. Ayer hicimos un ejercicio para que ustedes identificaran rimas de ambos tipos, que son consonante y asonante. En relación con ello vamos a hacer la siguiente actividad que dice: copia el siguiente poema en tu libreta, complétalo eligiendo del recuadro las palabras adecuadas para completarlo. Bueno, este es un poema que tiene por título Mi Dragón, aquí está el título, y que viene dividido en 6 diferentes estrofas. Hay estrofas con 4 versos, hay otra que tiene 2 versos, otras que tienen 2 versos, perdón, y viene incompleto, si se fijan. Hay 5 versos donde le hace falta una palabra, la palabra final de hecho de cada verso. Ustedes van a completarlo, lo van a escribir y lo van a completar al mismo tiempo en su libreta, utilizando las palabras que están en la parte de arriba, en el recuadro de arriba. Esas son las palabras que le hacen falta al poema. Ustedes las van a acomodar donde tienen que ir. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a fijarse dónde riman y dónde le dan sentido al poema. Por ejemplo, vamos a analizar el primer verso. La primera estrofa. La primera estrofa dice: tengo un dragón escondido debajo de mí, y ahí van a elegir una de las palabras que crean que queda. Con el que juego de noche, acurrucado en la cama. Bueno, van a ver qué palabra queda: colmillos, aventuras, ventana, almohada o suelo. Recuerden que esa palabra que van a poner tiene que rimar con otra de uno de los versos de esta estrofa. Entonces así lo van a completar: escribirlo y completarlo con las palabras que están aquí arriba. Bien. Después, en historia, vamos a trabajar con el tema de la Sociedad Virreinal 1. Para esto tenemos que realizar la lectura de las páginas 116 a 120 del libro de historia y después elaborar en el cuaderno un esquema como el siguiente y completarlo con las ideas principales de cada ámbito: social, político, económico y cultural de la vida virreinal. Bueno, la sociedad virreinal es la sociedad que se conformó durante la colonia. Los reyes de España enviaron un virrey para gobernar en su representación y por eso se le llamó la sociedad virreinal, porque éramos gobernados o era gobernada la gente en ese entonces por un virrey. Bien, vamos a hacer la lectura de las páginas 116 a 120. Aquí las vamos a hacer por si no tienen el libro. Entonces comienza en la página 116, vamos a regresar y es en esta parte. A ver. Ya me pasé. Bien. Aquí está, la sociedad virreinal. Dice: la sociedad de Nueva España se integró inicialmente por 3 grupos: indígenas, españoles y africanos, aunque en algunas ciudades se destinaron lugares diferentes para que vivieran los españoles y los indígenas. La convivencia diaria entre ambos grupos favoreció la mezcla de sus costumbres. Debido a que la población indígena disminuyó por las epidemias y las guerras de conquista, los españoles trajeron esclavos africanos para destinarlos a diversos trabajos en las minas y las haciendas azucareras. Los indígenas fueron reunidos por los españoles en nuevas poblaciones para facilitar su evangelización y cobrarles tributo. En algunos casos, mantuvieron características de su organización prehispánica, como la propiedad comunal.
Los esclavos que venían de muy lejos eran vendidos a costos muy altos, por lo que la mayoría fueron hombres, ya que sus amos los hacían trabajar mucho para recuperar lo que habían invertido en ellos. Aunque la mayoría eran africanos, algunos venían de China, Filipinas o India. También hubo casos en que los españoles esclavizaron indígenas con los que habían peleado durante la conquista. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y a las castas. Los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de español y una indígena eran llamados mestizos, y los hijos de un español y un africano, mulatos. Así se dio la mezcla de razas. Y aquí viene una imagen donde nos muestra precisamente eso, cómo eran llamados. Continuamos. En Nueva España se determinaban las diferencias sociales con la palabra calidad, que se establecía por varias características. Por ejemplo, tener la calidad de español significaba desempeñar algún oficio o tener una profesión considerada respetable, pertenecer a una familia legítima, comportarse de manera honorable y recibir reconocimiento de las personas de su comunidad. Muchos de quienes reunían esas características no eran precisamente españoles, sino criollos, hijos de españoles nacidos en América. Los pobladores de Nueva España que habían nacido en España, también llamados peninsulares, formaban el grupo más pequeño y privilegiado de la población. Tenían el control económico y político y desempeñaban importantes puestos en el gobierno. Los criollos se enorgullecían de sus padres españoles y consideraban que sus costumbres eran hispanas. Sin embargo, los extranjeros que visitaban Nueva España consideraban que las personas tenidas por calidad de españoles no se parecían a los de Castilla y tenían muchas costumbres de origen indígena, por lo que sus gustos, sentimientos y forma de vida eran ya propiamente de una nueva cultura, la novohispana. Por las calles de las ciudades, indígenas y mestizos trabajaban en distintas actividades, vendían comida, fruta, animales domésticos o acarreaban agua en ollas que cargaban mediante cintas de cuero, desde las fuentes situadas en las plazas hasta las casas. Además, solían contar las novedades y las noticias ocurridas en la comunidad. En el campo, las casas tenían pequeños terrenos para usar como huertos o para criar animales, mientras que las tierras de cultivo se encontraban a las afueras de los pueblos. Los grupos sociales de Nueva España convivían en diversos espacios: ferias, pulquerías, corridas de toros, peleas de gallos, iglesias, mercados y teatros, así como en las fiestas y procesiones religiosas, entre otras celebraciones que cada pueblo, villa, ciudad o región organizaba por su cuenta, pero en las que compartían rasgos en común. Con el tiempo, los criollos empezaron a valorar su sentido de pertenencia a Nueva España, se identificaron con el paisaje y sus riquezas naturales, así como con su cultura, la comida, el arte y la música. Sin embargo, la desigualdad de oportunidades frente a los españoles, recién llegados en el siglo XVIII, produjo malestar social. Bien, y aquí termina la lectura. También se los voy a dejar el link para que la hagan ustedes en digital en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, por si no tienen el libro, porque algunos de ustedes me han comentado que no lo tienen. Bien, después de realizar esta lectura, entonces vamos a dibujar un esquema como el que tenemos aquí. ¿Y de qué se trata? Bueno, al centro viene una pregunta que dice ¿cómo vivía la gente durante el virreinato? Y vienen 4 aspectos. Dice sociedad virreinal, iglesia y rebeliones. ¿Qué nos dice la lectura acerca de eso? De la iglesia y las rebeliones. Organización política. ¿Qué nos dice acerca de organización política? Lo vamos a anotar aquí en este espacio. Actividades económicas. ¿Qué actividades económicas se realizaban?
Y legado cultural. ¿Qué nos dice acerca de la cultura? Podemos ahí poner, por ejemplo, la mezcla que se dio de razas. O qué otras partes de la cultura impactó esta mezcla cultural. Bien, esto sería todo en historia. Y después pasaríamos a una actividad de ciencias naturales. Esta actividad se llama temperatura y tiempo en la preparación de los alimentos. Para esto vamos a realizar la lectura de las páginas 86 y 87, observar e identificar las propiedades de los alimentos crudos y compararlas con sus propiedades después de cocidas. Esta tabla ya la tienen en el libro, entonces no la van a copiar. ¿Qué van a comparar? Pues van a comparar algunos alimentos. Aquí está huevo, carne, verduras y leguminosas. Vamos a analizar cuáles son sus características antes y después de ser cocinados. Por ejemplo, color de un huevo antes y color de un huevo después de ser cocinado. Miren, aquí dice crudo, cuál es el color crudo y cuál es el color que tiene cocido. Cuál es su olor también, ustedes lo van a describir, y su consistencia. Bien. Ahora vamos a hacer la lectura. Vamos al libro y esta lectura ya la hicimos ayer con la actividad que les programé, pero la vamos a hacer de nuevo. Dice: la cocción y la descomposición de alimentos. En la antigüedad el ser humano descubrió por accidente las ventajas de cocer los alimentos. Quizá por descuido dejó una pieza de carne cerca del fuego y después, al probarla, descubrió que su sabor era mejor, que tenía una consistencia más suave y era más fácil de digerir que la carne cruda. Cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian. A esta acción se le conoce como cocción. Los alimentos cocinados son más apetitosos. La manera de prepararlos es parte de nuestra cultura. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, la importancia de la cocción de alimentos radica en que sus propiedades cambian durante el proceso. Aquí tenemos la imagen de un huevo, huevos crudos y huevos fritos o ya cocinados. Es uno de los productos que vamos a analizar en la tabla. Aquí está la tabla, esta es la tabla que van a ir rellenando. Bueno, y terminamos la lectura. Dice: cuando los alimentos se cuecen, adquieren características diferentes de las originales. Cambian, por ejemplo, su color, su olor o su sabor. Esto lo puedes percibir con tus sentidos. Sin embargo, no es lo único que cambia. Muchos nutrimentos de los alimentos se transforman, como las proteínas que utilizamos para reparar el organismo y crecer, o los azúcares que nos dan energía. Son más fáciles de digerir y los aprovechamos mejor. La cocción no es el único proceso por el cual se transforman los alimentos. A nuestro alrededor existen muchos organismos que pueden descomponer los alimentos. ¿Cómo podemos retardar esa descomposición? Reflexiónalo y platico. Bueno, eso no lo vamos a poder hacer. Pero fíjense, vienen varias imágenes de alimentos que fueron cocinados. Aquí está, por ejemplo, este que dice cochinita pibil. Aquí un plato de frijoles cocidos. Aquí el huevo que ya les había mostrado. Aquí otros alimentos. Aquí está cómo cocinaban los primeros alimentos, nuestros antepasados. Entonces vamos a realizar en sí esta tabla que está aquí en la página 87 y vamos a ir rellenándola poniendo cuáles son las características de cada uno de estos 4 alimentos, crudo y cocido. Para finalizar, vamos a realizar 3 actividades en matemáticas. La primera se llama Adivina el cuadrilátero. Para esta dice: dibuja en tu libreta las siguientes figuras y anota el nombre de las figuras. Revisa el cuadro de información de ayer. Bueno, aquí van a tener que dibujar en su libreta estas 6 figuras y van a poner debajo el nombre. Ayer en el cuadro de información viene más bien cuál es el nombre de estas figuras. Entonces van a dibujarlas, van a colorearlas y debajo van a poner el nombre. Después, bueno, vamos a hacer el desafío número 62, que
que dice en qué se parecen. Para esto, primero les voy a mostrar esta imagen que nos muestra los cuadriláteros que debieron dibujar en el desafío número 61 que hicimos el día de ayer. Fíjense, estos eran los diferentes, las 16 figuras diferentes o 16 diferentes cuadriláteros que se podían dibujar. Chequenlo, revísenlo, y algunos tienen errores, entonces corríjanlos también, vean cuáles les faltan, y si alguno de estos no lo han dibujado, pues dibujen. Se los voy a dejar también en el material. Bueno, ¿y de qué se trata este desafío? Bueno, la consigna 1 nos dice: observen el pliego de papel del profesor que muestra los cuadriláteros de la sucesión anterior. Bueno, ya se los mostré. Y dice: él señalará varias figuras y ustedes dirán qué características en común tienen estos cuadriláteros. Bueno, aquí tengo dos grupos de cuadriláteros de los que se podían formar en el desafío anterior. Aquí tengo un grupo de 3 y aquí tengo otro grupo de 3. De lo que se trata esta actividad es que ustedes identifiquen qué característica tienen en común. El del lado izquierdo, que es este, lo vamos a hacer como ejemplo aquí, y el del lado derecho lo van a hacer ustedes en su libreta. Los van a dibujar estas tres figuras. Tomen como guía su cuadrícula para que las dibujen y luego anotan cuál es la característica que tienen en común. Por ejemplo, estos tres que les dije que vamos a hacer aquí, la característica que tienen en común es que todos tienen un par de lados paralelos. Entonces aquí le voy a anotar: todos tienen un par de lados paralelos. Esa es la característica que comparten estas tres figuras y vamos a comprobarlo. Ayer en el cuadro de información les brindé la información acerca de qué son los lados paralelos y les dije que es cuando prolongamos dos lados y esas líneas nunca van a chocar. Y fíjense, aquí tenemos la primera figura que tiene este par de lados paralelos, este y este. Nunca chocan aunque los prolonguemos. Sin embargo, esta y esta no, estas sí chocarían en un punto. Entonces tiene solamente un par de lados paralelos. Esta figura, este lado es paralelo a este, nunca chocarían esas líneas. Pero esta y esta sí chocarían en un punto, entonces solamente tiene un par también. Y la tercera figura tiene este y este lados paralelos, nunca van a chocar aunque los prolonguemos. Sin embargo, este y este sí chocarían en algún punto. Entonces esa es la característica que tienen en común estas tres figuras. Ustedes van a encontrar, dibujar y luego encontrar qué características tienen en común estas tres figuras. Les voy a dar una pista: tiene que ver con los ejes de simetría. Chequen el cuadro de información de ayer acerca de los ejes de simetría. Entonces, la característica que tienen en común tiene que ver con los ejes de simetría. Entonces, este es el que van a hacer de tarea. Después en la consigna 2 dice: ahora del mismo material el profesor nombrará una característica y ustedes dirán cuáles cuadriláteros la tienen. Bueno, como no estamos ahí en el salón de clases, no podemos hacerlo presencialmente, pues vamos a cambiar un poco la dinámica de esta actividad. Para esto vamos a contestar dos cuestionamientos, o vamos a hacer estas dos actividades que les tengo aquí del lado derecho. Y en la primera dice: dibuja en tu libreta las figuras que no tienen lados paralelos. Y la otra: dibuja figuras que tengan exactamente un eje de simetría. Bueno, ustedes van a buscar entre las figuras que dibujamos ayer. Si no las tienen, pues se las vuelvo a dejar aquí. Y tienen que buscar figuras que tengan estas características y ponerlas, o más bien dibujarlas aquí debajo de cada indicación. Debajo de la indicación 1, figuras que no tienen lados paralelos, y debajo de la indicación 2, figuras que tengan exactamente un eje de simetría. Ayer les expliqué lo que es eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria
que parte a una figura en dos figuras exactamente iguales. Por ejemplo, aquí si ponemos una línea en medio, va a partir esta figura en dos triángulos exactamente iguales. Eso sería un eje de simetría. Bueno, entonces les voy a ayudar con una. Aquí dice dibuja tu libreta, bueno, que no tienen lados paralelos. Aquí está una, la figura 9 sería una de ellas. Fíjense, estas dos líneas chocan, entonces no son paralelas, y estas dos también, entonces no tienen ningún par de líneas paralelas. Entonces esa podríamos dibujarla ahí, debajo de la indicación 1. A ver, yo la voy a copiar y la voy a pegar ahí. Entonces ustedes van a buscar otras figuras, la dibujo ahí, busquen otras figuras que tampoco tengan lados paralelos y dibújenlas aquí. Ahora, figuras que tengan exactamente un eje de simetría, vamos a ver, por ejemplo, es esta, fíjense. Esta nada más tiene un eje de simetría. Si pongo una línea aquí, la parto en dos lados iguales, pero ya no puedo poner o no puedo marcar otra línea que la parta en dos figuras exactamente iguales más que esta, solamente esa, porque si lo parto así de aquí, de este punto a este, no quedan igual las figuras. Si la parto de aquí a aquí, no quedan igual. Entonces de aquí a aquí tampoco quedarían igual. Entonces la figura 3 es una figura que solo tiene un eje de simetría. Entonces esa la estaría dibujando debajo de la indicación 2. Bien. Ahí la dibujan. Recuerden, tomen la cuadrícula como referencia para dibujar estas figuras. Busquen otras dos, las que encuentren. Realmente no les voy a poner un número determinado de figuras, las que ustedes encuentren de cada indicación. Y pues con esto estaríamos terminando las actividades del día de hoy. Y pues no me resta más que decirles que si les gustó el video le den like, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un video nuevo. También les recuerdo que estoy a sus órdenes de 2 a 6 de la tarde por medio de WhatsApp para cualquier duda o aclaración. Y pues espero que estén bien ustedes y su familia, con salud, síganse cuidando y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Adiós.